Buenos días, buenas tardes, independiente del horario en que nos estén escuchando aquí en nedasca.com. Este día viernes, hoy es viernes y mi cuerpo lo sabe, tenemos muchas cosas y vamos a empezar como cada viernes con el taller literario de Ingrid Córdoba de poesía erótica. Está muy bueno, está terminando ya este taller y empezaremos luego un nuevo ciclo de otro taller literario. Estos talleres se realizaron como objetivo de difusión y de que pudieran aprender un poco más de literatura. Están en el canal de YouTube de Entre Paréntesis Chile, si usted los quiere buscar, o en el sitio web www.entreparéntesischile.com. Bueno, vamos con este capítulo de hoy de Ingrid Córdoba en el taller literario. Encontramos acá una vez más, los días jueves a las 19 y pasadito, en el taller de poesía erótica, siguiendo una inspiración, siguiendo un trabajo del grupo literario La Alternativa, que presenta talleres en directo y online. Bueno, nosotros estábamos hablando en las clases anteriores sobre el concepto de erotismo, sobre las características del erotismo y cómo esto se va llevando a la literatura. Esta tarde vamos a hablar sobre un tema que tiene que ver con la estructura literaria. La estructura literaria del poema erótico, pero también de cualquier poema en realidad. ¿Ya? Y para eso nosotros vamos a decir lo siguiente. En la poesía nosotros vamos a trabajar en dos grandes niveles. Uno es el nivel fónico. Estos son los niveles de trabajo del texto poético. Por un lado, ¿no es cierto?, nosotros vamos a trabajar lo que sería el nivel fónico del poema, y por otro lado nosotros vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con el nivel semántico. Cuando nos referimos al nivel fónico, nos estamos refiriendo a estos elementos estructurales que tienen que ver con los sonidos, como por ejemplo las sílabas métricas. Las sílabas métricas es una medida del verso, sea este rima libre o sea rima sonante o consonante. Cada reglón, digamos, de un verso, cada reglón de un poema es lo que denominamos verso. Y el verso se divide en lo que llamamos sílabas métricas, que no son iguales a las sílabas normales, y que según el número de sílabas métricas y la distribución de acentos en esas sílabas métricas, vamos a tener un determinado tipo de verso. El nivel fónico también tiene que ver con lo que son los tipos de rima. La rima consonante, asonante o rima libre. También tiene que ver con algunas figuras literarias que tienen que ver, que se relacionan con los sonidos propiamente tal. Existe un trabajo estructural en este sentido que es muy importante hacer. Pero esta tarde nosotros nos vamos a abocar a todo lo que tiene que ver con el nivel semántico de el trabajo del texto poético, particularmente erótico. Y en este sentido, nosotros aquí vamos a hablar de dos cosas. Vamos a hablar de el hablante o sujeto lírico, y del tono. En realidad,
y de los campos semánticos, que ojalá lo podamos ver hoy también. Campos semánticos. El nivel semántico, mientras el nivel fónico tiene que ver con la estructura de sonidos del poema, el nivel semántico tiene que ver con la estructura también, pero con las estructuras de significado. Con la estructura de significados. Cómo estos significados se van entrelazando adecuadamente para formar un texto poético de buen nivel, digamos. Entonces aquí nosotros vamos a ver también el tema del punto de vista. Vamos a ver, corresponde al nivel semántico el tema del hablante o sujeto lírico, el tema del tono, el tema de los campos semánticos y también el tema, ¿no es cierto?, del punto de vista. Vamos a partir por este primer concepto, que es el hablante lírico. Un segundo, por favor. Ahora sí. Estaba lejos del borrador. Estaba lejito del borrador, pero no importa. Hoy día se habla de hablante o sujeto lírico. ¿Y qué entendemos por eso? Todo texto poético, sea este erótico o de otra naturaleza, va a tener lo que denominamos hablante lírico. Hablante o sujeto. A mí me gusta más la palabra sujeto o sujeta lírico. Lírico o lírica, ¿ya? ¿Qué entendemos por hablante o sujeto lírico? Es la voz creada por el autor que nos muestra el mundo interior en el poema, al que se está aludiendo en el poema. Es una voz que puede ser o no ser el propio autor o autora. Es lo mismo que ocurre, ¿no es cierto?, en narrativa. En narrativa nosotros tenemos un autor y tenemos un narrador. Ah, es como el ejemplo de la Marcela Paz. Exactamente. Entonces, en la Marcela Paz nosotros ahí tenemos una autora mayor, mujer, ¿ya? Y su narrador es un niño pequeño, etc. Claramente ahí se puede notar la diferencia. Bueno, en poesía ocurre lo mismo. En la estructura del poema, uno plantea un hablante lírico, un hablante o sujeto lírico, que es esta voz creada por el autor que va a manifestar el mundo interior del que estamos hablando. En nuestro caso, este mundo de sensaciones, emociones, expresadas a través de la poesía erótica. Este hablante lírico, ¿por qué es importante? Porque este hablante o sujeto lírico, a través del poema, va a ir adquiriendo una propia voz y va a ir desplegando sus características y su punto de vista. Es decir, el hablante lírico se va a revestir de una identidad, va a ir mostrando una identidad a lo largo del poema. A medida que nosotros vamos desarrollando el poema, nos vamos a dar cuenta de esta identidad. Y también va a tomar, la identidad está dada por la forma en que esta voz nos habla al interior del poema. Y también está dado por que este hablante lírico va a tomar un punto de vista. Es decir, va
a abordar la muestra, la presentación de este mundo interno desde una determinada posición, desde dentro, desde fuera, a favor, en contra, críticamente, complacientemente, etc. Pero necesariamente, ¿no es cierto?, va a tomar una postura dentro de este discurso poético. Y eso se va a ir revelando a través de lo que nosotros vayamos escribiendo, ¿ya? Por ejemplo, cuando Pablo Neruda dice, en las alturas de Machu Picchu, sube a nacer conmigo, hermano, desde la profunda zona de tu dolor diseminado. El autor ciertamente es Pablo Neruda, lo sabemos. Pero preguntémonos, ¿quién es el hablante lírico? ¿El hablante lírico es el propio Pablo Neruda? Sí, puede serlo, pero también es una voz independiente del autor la que está hablando allí. Veamos los versos. Sube a nacer conmigo, hermano, desde la profunda zona de tu dolor diseminado. Se pone como un hombre más. Un hombre más, un hombre que le habla a otro desde el reconocimiento de la solidaridad y desde el reconocimiento de la misma raíz, porque le llama hermano, ¿cierto? Como igualdad. Exacto. Es un igual. Por tanto, podríamos suponer que el hablante lírico en este caso es un hombre o mujer latinoamericano actual que llama, ¿no es cierto?, o que se encuentra con los valores representados en las antiguas culturas precolombinas. Claro, es Neruda, pero excede a Neruda, supera a Neruda. Puede ser cualquier hombre que se identifique también con este sentir. Y es alguien que se identifica con la palabra hermano, es decir, no es alguien lejano, Cercano. es muy cercano, que sufre los propios dolores de aquellas culturas saltando el tiempo. ¿Te fijas? Ahí se va caracterizando un hablante lírico. Y obviamente también plantea una identidad y plantea este punto de vista cercano, plantea este punto de vista que reconoce las mismas raíces. A eso es lo que nosotros estamos hablando como sujeto hablante lírico, punto de vista. Ahora, esto es interesante porque ¿qué ocurre con la poesía erótica? La poesía erótica a veces plantea como hablantes líricos demasiado típicos. Es decir, siempre es el amante o la amante, o es siempre el hombre perverso o la mujer caliente, ¿ya? O el que desea al otro. Siempre estamos jugando con lo mismo. O el hombre putero. O el hombre putero, por ejemplo. Y caemos en plantear hablantes líricos que ya están muy vistos, que ya están muy manidos, digamos, ¿ya? Ahora, ¿significa esto que no podamos hacerlo? Por supuesto que tenemos que hacerlo. Pero ahí habría que jugar entonces con estas identidades, con el lenguaje, de tal manera que las identidades de estos hablantes líricos que acostumbramos a veces a usar sean distintas, sean novedosas, presenten otra visión y otros puntos de vista también, ¿ya? Por ejemplo, supongamos que nosotros planteamos un poema que tenga que ver con una orgía. ¿Ya?
una orgía. ¿Sí? Vamos a escribir como si taller una orgía, sobre una orgía. Nuestro hablante lírico puede ser múltiple. Por ejemplo, podría ser el que disfruta de la orgía, un sátiro que disfruta de la orgía, ¿ya? Pero también nuestro hablante lírico podría ser una virgen que es llevada a esa orgía. Hay que se lo coman así. También podría ser alguien que observa desde una ventana o desde detrás de una cortina esta orgía. Te fijas que ahí la voz o hablante lírico es absolutamente distinta y va a hablar según su propia identidad y va a tomar un punto de vista muy distinto. Y esto se va a expresar a través de cómo vamos escribiendo el poema. Esto va a ser bien interesante, entonces. Cómo nosotros vamos a ir trabajando estos hablantes líricos y cómo vamos a ir enriqueciendo la posibilidad de los hablantes líricos. Yo traía para hoy día un poema de nuestro querido Gonzalo Rojas, chileno, para que viéramos aquí quién es este hablante lírico y cuál es su punto de vista. Traigo dos poemas, uno de Gonzalo Rojas y uno de una poeta que me encanta, que es Delmira Agustín, ¿ya? A uruguaya. El fornicio. Veamos aquí quién es este sujeto lírico y cómo se va identificando y cómo se va caracterizando a través del juego metafórico que hace Gonzalo Rojas. Y finalmente, ¿desde qué punto de vista está enfrentando el tema? El fornicio, Gonzalo Rojas, chileno. Te besara en la punta de las pestañas y en los pezones. Te turbulentamente besara. Mi vergonzosa en esos muslos de individua blanca. Tocara esos pies para otro vuelo más aire que ese aire. Felino de tu fragancia, te dijera española mía, francesa mía, inglesa, ragazza, nórdica boreal, espuma de la diáspora del Génesis. ¿Qué más te dijera por dentro mi griega, mi egipcia, romana por el mármol, fenicia, cartaginesa o loca, locamente andaluza, en el arco de morir con todos los pétalos abiertos, tensa la cítara de Dios en la danza del fornicio? ¿Quién es aquí el hablante lírico? ¿Cómo podríamos caracterizarlo? Primero, ¿de qué estamos hablando? El fornicio. Estamos hablando de ser el amor. Claro, del acto sexual, ¿cierto? De fornicar. Y de ahí el fornicio. Y aquí tenemos a alguien que es un amante, pero este amante, ¿qué características tiene? Que no es amante todavía. Que anhela el contacto, ¿no es cierto?, con esta mujer, mientras tanto la observa y piensa en lo que podría ocurrir, ¿ya? Se pasa la película. Se pasa la película completa observándola y anhelándola. Entonces un amante que anhela, que observa, que se complace en los sentidos, particularmente en este sentido de la vista, que todavía puede que no toque ese cuerpo, que sería muy distinto a un amante que está en un acto sexual, ¿no? Esta es la idealización, es una idealización erótica en el fondo. Y ese punto de vista lo va dando a través de las descripciones que da y también a través de los tiempos verbales. Por ejemplo, te besara no es te beso. Te besara
Añorando. Claro, es añorando, es un subjuntivo, algo que está por pasar de alguna manera. Y además, ¿no es cierto?, la idealiza, la compara con... En ella están recogidas las mujeres del mundo. Francesa, mía, inglesa, ragazza, nórdica, boreal, espuma de la diáspora del Génesis, espuma de la diáspora Puede del que ni Génesis. siquiera sepa de qué nacionalidad era, puede que la haya visto nomás. Pudiera ser que la hubiera visto, nada más. A lo mejor tomándose un café. Exacto. Y se pasó. Y la idealiza, esta mujer anhelada. Entonces este es un amante, pero podría ser también una amante. Porque Una mujer nosotros que- decimos aquí que es un amante varón, porque lo estamos leyendo desde Gonzalo Rojas. Pero también podría ser una amante mujer que anhela a otra mujer, ¿te fijas? Este poema, aunque lo escribe Gonzalo Rojas, es súper universal. Su hablante lírico bien podría ser un varón, pero bien podría ser una mujer que anhela a otra, que ve en ella reflejada toda la belleza y la magnificencia de las mujeres del mundo. ¿Ya? Ese hablante lírico entonces no es el amante en el acto de, aunque es el fornicio, no es el amante en el acto sexual genital, sino que en la observación de la belleza, en la observación y en el anhelo de la posesión de esta belleza. Creo que queda más o menos claro el tema de quién sería, ¿no es cierto?, el hablante lírico. No sé si nos da el tiempo para... ¿Quién 7? Ya, yo creo que alcanzamos a ver. Tema. Este poema se llama Cuentas de Fuego, de Delmira Agustini, uruguaya. Dice, por favor, veamos aquí quién es el hablante o sujeto lírico, cuál es su identidad y qué punto de vista está tomando. Cerrar la puerta cómplice con rumor de caricia, deshojar hacia el mal el lirio de una veste. La seda es un pecado, el desnudo es celeste, y es un cuerpo mullido, un diván de delicia. Abrir brazos, así todo ser es salado, o una cálida lira dulcemente rendida de canto y de silencio. Más tarde, en el helado más allá de un espejo, como un lago inclinado, ver la olímpica bestia que elabora la vida. Amor rojo, amor mío, sangre de mundos y rumor de cielos, tú me los des, Dios mío. ¿De qué hablamos acá también? No se define tampoco el sexo del hablante. Por la veste, quizás, una veste, pero no es tan definido tampoco. Pero aquí también estamos hablando de un encuentro sexual. Sí, eso está claro. Pero, ¿quién habla? Cerrar la puerta cómplice con rumor de caricias. O sea, ellos son un amor prohibido, ¿cachai? Pues aparte de ser amante, es un amor de tras bambalina, por así Tras decirlo. bambalinas, exactamente. Es un amor tras la puerta cerrada. Entonces, claro, es un amante, él o ella, ¿no es cierto? Pero es un amante que accede a un amor prohibido y secreto. Y que además lo vive, aquí hay las características, algunas de las características que se da a sí mismo. La seda es un pecado, el desnudo es celeste, y es un cuerpo mullido, un diván de delicia. Es decir, es este amor prohibido que tiene a este hablante lírico entre la culpabilidad y el placer, Se me ocurre que entre las ganas es alguien mayor con alguien menor. y el miedo, digamos. Podría ser, ¿eh? Porque Delmira Agustini tuvo amantes jóvenes, entre paréntesis. A propósito. Eso, a propósito, y como chismorreo de la historia poética, Delmira Agustini fue una mujer
que fue muy admirada y tuvo ciertamente amantes también entre los poetas jóvenes que la iban a venerar, porque fue una de las primeras mujeres en Latinoamérica que se atrevió a hablar de erotismo en los poemas. Muy interesante. Búsquenla si pueden. Mira qué interesante. Finalmente, ¿no es cierto?, esta sensación del amor prohibido, esta sensación de la seda es un pecado, pero el desnudo es celeste. Es decir, me debato entre el pecado y el placer. Ahí estamos viendo la identidad de este hablante lírico, ¿ya? Y después el placer la inunda o lo inunda, entonces dice, abrir brazos, así todo ser es alado, o una cálida lira dulcemente rendida, ya se rindió, ¿no es cierto?, al amor. Y finalmente encuentro que hay una figura literaria maravillosa que dice, más tarde, en el helado más allá de un espejo, es decir, en el espejo, como un lago inclinado, ver la olímpica bestia que elabora la vida. Por favor, noten esa metáfora maravillosa que ya sabrán a qué se refiere, ¿no? Entonces, este es un hablante lírico que, a pesar del miedo, de No se arrepiente de el nada. susto, de lo prohibido que ésta pueda ser, va hasta esto y lo vive a plenitud. El hablante lírico, pues, toma identidad, toma punto de vista y se caracteriza más allá del propio autor o autora. Me parece que quedó más o menos claro. En el próximo bloque vamos a hablar de lo que serían los campos semánticos. Y seguimos con Edasca, esta vez con Mirada del Arte. Carlos Lizama Peña cada semana nos muestra diferentes exposiciones de arte. Nos explica de técnicas, nos habla de los autores, los entrevista. Un programa muy entretenido que ustedes pueden ver ahora en Conedasca. Y si quieren verlo, también lo pueden hacer desde el canal de YouTube de Entre Paréntesis Chile. Así que no se pierdan, culturizarse es súper fácil. Síganos en nuestras redes sociales. Vamos con Mirada de Arte. Mirada del Arte. Hola, estamos en un nuevo programa de Mirada del Arte en la sede de la APECH, la Asociación de Pintores y Escultores de Chile, en la Sala Santiago Natino, y con una muestra súper interesante y potente, además con el artista. La muestra se llama Visibles, de Leonardo Soto Calquín. Hola, ¿cómo estás, Leonardo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por venir a nuestro programa de las redes sociales. Ya nos están viendo cantidades de gente que nos está siguiendo y queríamos un poco conocer, profundizar la muestra, ¿cierto?, que se inauguró la semana pasada y llamada Visible. ¿Por qué le pusiste el título Visible? ¿A dónde aborda esto? Sí, bueno, el título parte de una reflexión, ya de hacer visibles en realidad estas personas que pasan desapercibidas en lo que es lo cotidiano, pasa por nuestro lado, no las miramos, evitamos a veces incluso mirar, influenciados por los medios. Entonces para mí era traerlos al presente, hacerlos visibles, hacerlos parte de nuestra sociedad de una forma más evidente. Entonces es un título que es muy concreto, o sea, que relata algo que de una u otra manera la gente no quiere responder o hacerse cargo de hasta el día de hoy, que hace desde la década de los 90 o antes, empezó a llegar una inmigración muy fuerte a Chile, ¿cierto? Sí. Entonces, pero tú trabajas con los migrantes de la región de Rancagua, donde tú perteneces. Exacto. ¿Por qué eso? ¿Cómo nace ahí? Bueno, porque en primer lugar yo resido en esa región, habito en ese territorio, y la muestra se llama Retratos, precisamente Retratos de la Inmigración en la región de Chile. Correcto. Y es un conjunto de retratos de los inmigrantes llegados en los últimos 10 años aproximadamente. Ya. Entonces, de eso se trata. Ese es como el universo recogido. Sobre esa base se investigó. Perfecto. Entonces, tenemos algo que baja, hace la bajada, ¿cierto?
Tu profesión, tú eres pintor, ¿cierto? En el formato tradicional, ¿o esto te tiró hacia atrás? ¿Cómo fue eso? A ver, que eso da para largo, pero así en forma resumida, mi primera formación es de diseñador. Yo me formé como diseñador gráfico, pero siempre he pintado. Siempre he pintado y es algo que nunca he dejado, y dentro de lo que es la pintura que he ido experimentando, he ido aprendiendo, he ido realizando todo este tiempo, siempre he estado del lado de la figuración, ¿ya? Y hace ya unos 15 años que me metí en lo que es el retrato, de forma fuerte. Cuando estaba viviendo en España, allí tuve maestros que me enseñaron acerca del retrato, y la verdad es que fue algo que yo no esperaba tampoco, y me lo encontré y me gustó. No sé, es algo que encontré que a través del retrato no solamente uno retrata a las otras personas, sino que también de algún modo se retrata a uno mismo. Ya, vamos a comenzar entonces a ver las obras y a que tú nos vayas indicando de qué manera tú las desarrollaste, las realizaste, cuál fue la técnica que utilizaste. Creo que son todos en el mismo formato, hay un formato, digamos, único, ¿cierto? Son 20 obras, tengo entendido. Tú utilizaste una fotografía, que no es menor, de cada personaje. Entonces, vamos y empecemos a ver la muestra en su totalidad. Por favor. Vamos por Sí, mira, el proceso tiene su complejidad. O sea, tú lo dijiste, parto de un retrato fotográfico que yo mismo hago la fotografía, hago una sesión en realidad. Me reúno con las personas que son inmigrantes en este caso, le hago una sesión fotográfica, y a partir de allí, de ese conjunto, hago una propuesta de retrato. Los retratos son, los que yo hago después en pintura, son óleos, óleos sobre tela, ¿ya? Y el formato es de 97 por 130 centímetros. Todo formato estándar. En este caso sí. Este caso que tenemos acá en la sala es así. Exactamente, lo quise hacer así a propósito, grande, porque aquí hay una operación importante que me importaba llevar a cabo, que es el cambio de escala. Normalmente estamos acostumbrados a ver retratos pequeños, o fotocarnet, chiquititos, o no más grande, que a lo mejor un formato carta, así cuando mucho, pero un retrato grande lo vinculamos a otra cosa, a lo mejor al lenguaje más publicitario, a estos antiguos afiches de cine, a lo mejor. Entonces, como a escala humana. Exacto, pero yo creo que aquí también la escala se rompe. Entonces, estamos hablando de un ejercicio más vinculado a otra cosa, porque la historia del retrato también es un género en sí mismo. Entonces, eso es lo que me interesa destacar. Yo quería hacer un paréntesis, vamos a seguir mostrando más las obras, que es súper importante en este programa, que en la historia del arte, porque igual es un programa como ABC de las artes visuales, de mirada del arte, que hay 3 columnas vertebrales de temática que siempre se repiten hasta el día de hoy, claro, a pesar de, digamos, de ir transformándose desde el punto de vista, según el tiempo y espacio que ha estado establecido, que es paisaje, bodegón, ¿cierto? O naturaleza muerta, y la figura humana. Dentro de la figura humana está el retrato o el autorretrato, ¿cierto? O el desnudo, etc. La figura humana en sí misma. Diferente donde quieras retratarlo, claro, en la cabeza, en el rostro, claro, en su totalidad o medio cuerpo, lo que sea. ¿Ya? Vamos, sigamos. Sí, esa es una denominación de la academia. De cómo antiguamente se concebían estas cosas desde la estructura académica, ¿ya? Pero estaba hablando un poco de la historia del retrato. El retrato en sí se vincula con el ejercicio del poder, ¿ya? Desde siempre. Entonces, hasta la aparición de la fotografía, porque la fotografía ya viene a democratizar el acceso a las imágenes. Entonces, si nos remitimos a la historia de la pintura, el retrato, aquí está, como dije, está vinculado a la historia del poder. Entonces, ¿quiénes son los que se retrataban? Eran monarcas, el clero, luego la burguesía, ya, los gremios. Ya, entonces esto reemplazaba la fotografía en cierta manera. O sea, antes de la aparición de la fotografía, por eso era la fotografía. Entonces, para dejarlo... era un testimonio, era decir, yo estoy aquí. Y si te das cuenta,
actualmente el poder todavía se ejerce de ese modo. Si vamos a las municipalidades o cualquier edificio público, ¿qué encontramos detrás de un funcionario? Un retrato del presidente de turno. Es decir, yo estoy aquí, este es mi periodo, yo mando. Claro, ahora es fotografía. Entonces, el ejercicio marca el poder, marca, y es un ejercicio que no es inocente. Por eso quise retratar a estas personas inmigrantes, ¿ya? Que son personas anónimas para todos nosotros, para la mayoría, en que obviamente no ejercen ningún poder, pero ya a través de la imagen ejercen un poder hacia nosotros. Ese es un poco el juego semántico que dice Dalí, el juego conceptual. Yo recuerdo cuando se inauguró la muestra, que tú dijiste algo súper interesante y que me parece, y te lo coloco, digamos, ahora en esta entrevista, como planteamiento, como idea. Dijiste, la pintura es una excusa para esta problemática semántica. Exactamente. ¿A dónde quieres llegar con eso? A ver, es que la pintura obviamente es un género que hoy, bueno, ya ha sido denostado bastante a través del tiempo, sí, sobre todo a partir del principio del siglo XX, claro, con todas estas transformaciones. Los mismos. Yo le llamo acrobacias, un poco para mantener. Bueno, okay. Esa es mi mirada. Yo llamo estas malabarismo, acrobacia para mantenerse un poco vigente, porque claro, le sale una competencia. Para hacer el rompimiento de las academias o pseudo academias, lo que sea. Y con la aparición de la fotografía le aparece una competencia, entonces se tienen que reconvertir. Entonces, ¿qué pasa? Que ya el juego mimético se rompe. Entonces, la mimesis, esto de imitar la realidad, ya no tiene mayor sentido. Entonces, en ese tiempo la idea era recurrir a otras cosas, a otros ejercicios. Entonces, para mí, ahora, hacer pintura, no puedo decir que es un ejercicio de resistencia, porque para mí eso es un poco caer en el lugar común. Pero sí utilizar los conceptos de forma fuerte a través de la pintura, como tú lo dijiste, que lo había mencionado tiempo atrás. Es una excusa, pintar es una excusa porque quiero decir algo detrás, ¿ya? Ahora, pintar es un proceso, obviamente. Aquí hay muchas horas de por medio, hay muchas horas invertidas, que no es todo placer. O sea, hay momentos de placer, pero hay lucha. Hay una lucha interna por querer lograr algo. O sea, es como subir montañas en el fondo, ¿no? Tiene algo de eso, aparte de las propias vicisitudes de la vida de cada persona. Claro. En este caso, estas pinturas las realicé. ¿Podemos ir caminando? Por favor. Si quieren, vaya relatando ciertos rostros, si te parece. Sí, bueno, voy a tener un poquito la idea. Por favor, empecé a pintar en Chile, en Rancagua, donde resido. Porque es un proyecto fondal. Es un proyecto fondal. Sí. Te lo jubicaste en el 2018. 2019. Antes del estallido social. Un año antes. Ahí está la cosa. Ese es el punto. Ahí está la cosa. Han llegado al meollo del asunto. Entonces, la segunda parte de la pintura, pues, porque me tuve que ir a residir a España, una temporada, estuve allá y la otra mitad la pinté allá. Me llevé la foto de los 10 rostros aproximadamente. Más o menos, sí, unos 10, 12 por más o menos. Entonces ya vine temporalmente a Chile a exponerlos, ¿ya? Y justo estaba exponiendo cuando me pilla el estallido social y me tuve que quedar. Y después llegó la pandemia y la permanencia se prolongó. ¿Pero te quedaste en la pandemia en Chile o allá en España? Aquí. Entonces, y tenías que viajar en Chile. Tenía que viajar, pero bueno, las cosas de la vida uno... Te dio otro vuelco. Uno propone y la vida dispone, como dice. Vamos. Sí, mira, bueno, para hablar de casos concretos, a lo mejor de... Vamos mostrando solamente, hagamos un paneo de la muestra, o sea, de la obra. Perdón. Este es un retrato de una chica que es argentina, que estaba residiendo en Rancagua, que ahora le perdí la pista, yo no sé si todavía está... Ella se llama Mariela Paz Medina. Sí, Mariela. Trabajaba en la cafetería de un amigo. Bien. Entonces ahí la conocí, le dije, oye, ¿sabes que tengo este proyecto que quería salir a participar? Y en general eso distingue bastante a los inmigrantes, que tienen mucha disposición a colaborar. ¿Tú sientes que este proyecto se humanizó y es humano en esencia? Sí, yo creo que
Está obviamente el referente humano, pero está la conversación, O lo solidario también. lo solidario, el querer pertenecer a un lugar. El estar en el otro, ponerse en el otro, ¿no? Mira, me acuerdo mucho de cuando tuve que hacerle las sesiones fotográficas a cada una de estas personas, y obviamente para soltarse, cuando uno hace fotos, retratos, Claro. uno tiene que conversar con las Sin personas, duda, un poco por acercarse, no es llegar y sacarle fotos, No es llegar y porque las primeras fotos siempre son como duras, ¿ya? Compleja. Ahora, el tema de la fotografía es una cuestión de tiempo, ya nadie va a posar 2 horas para hacerle un retrato, entonces por eso es que hago fotografía, más que nada, ¿ya? Ese es mi referente. Pero como decía, la gente se empieza a soltar, empieza a hablar de sí, que por qué está aquí, las cosas que le gustan, lo que no le gustan, pero hay una buena disposición. Siempre encontré apertura, nadie nunca me dijo que no, nadie me miró con desconfianza. Si esto hubiera sido a lo mejor un proyecto con chilenos, así como que... Con recelo. ¿Por qué? ¿Para qué? El por qué. ¿Cómo y cuándo Claro. y dónde? Y Claro. lo más importante, ¿y cuánto voy a ganar? Exactamente. Y lo otro, ¿cuánto me paga? Claro. Sí. Entonces, de parte de esta persona siempre hubo desinterés. Siempre, o sea, Todos. 100%. desinterés monetario, a eso me Sí, sí, refiero. claro. Interés por Lo participar, claro. interés por sentirse incluidos. Incluso me lo decían, lo agradecían. Me decían que le gustaba eso de sentirse incluidos, ¿ya? Estos retratos, esta es una mujer que se llama Julia Arraque Zúñiga de Honduras. de Honduras, sí. Sí. Yo no me acuerdo a veces de todos los nombres. Este sí Y me él es de acuerdo. Cuba. Él es Lázaro. Lázaro. Me gustaría hablar de este Por favor. de forma especial porque Sí, Lázaro, el retrato de Lázaro, es el primer retrato de toda la serie. Eso es interesante. Eso es interesante porque sentir que uno tiene que hacer 20 retratos tiene un peso cuando uno empieza con esto. Y uno ve todos los bastidores ahí vacíos, en blanco, y empiezas obviamente con el primero, eliges con cuál empezar. Y yo dije, voy a empezar con este retrato. ¿Por qué elegiste? Porque nunca había pintado a una persona de piel oscura, Ya, ¿ya? Y para mí era un desafío. ya. Fue como de algún modo un desafío y un entretenimiento, esto del gozar la pintura, ¿ya? Aunque claro, tuvo un problema. Una primera capa que no me gustaba, emborronar. Mis procesos son así, o sea, pintar, emborronar, alejarse, volver a pintar, volver a depositar, alejarse, acercarse. Además, en el formato te pide eso. También hay algo importantísimo en este formato de pintura que a uno le pide pintar con el cuerpo casi. Cuando uno pinta moviéndose. Casi entero. virtual, digamos. Sí, porque no es lo mismo de una pintura chiquitita que está contenido, la manito, la muñeca y no mueve uno mucho Sí. más. ¿Ya? En cambio, esto uno tiene que hacer trazos largos, mover el brazo, moverse completo. Es casi, yo le llamo como una danza. No me Ahora, hay pero una algo danza. súper interesante en que esta no es una pintura hiperrealista. No. Eso es súper interesante y él lo tiene que saber. Y todos los cuadros que están acá, si uno se acerca, ve a propósito del gesto, ve el gesto del pincel, el gesto de tu cuerpo, ¿cierto? De tu muñeca, de la modulación de la mano, etc. Y está ahí, es como, no quiero compararte, pero, y con el todo respeto que tú mereces, como Velázquez. Velázquez es un genio de la pintura realista y naturalista, ¿cierto? Considerada. Y se la ha considerado más que hiperrealista. Es que es Y más que fotográfico. De hecho, llega a ser hasta metafísico. Pero él, si uno se acerca y ahí ve el gesto, la mancha, porque él tenía a lo mejor la cámara fotográfica en la cabeza ya. Interiorizada, ¿cierto? Intelectualmente, emocionalmente. Sí, bueno. Y él preparaba en 2x3 la paleta, ¿ya? Y ya la tenía considerada. Entonces ahí tú también te metes en ese campo, en esa problemática, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, Velázquez, modestamente digo que es uno de mis referentes. O sea, en lo que es la mancha, hacer evidente la mancha. Y esto decimos que es realismo, pero claro, obviamente no es hiperrealismo, porque en el hiperrealismo la mancha se anula. Hay un proceso de
Es una sobado, por pintura así decirlo, y que salía. tiene expresión. Exactamente. A mí me interesaba que se vea el gesto, está aquí sobre seco, sobre húmedo, húmedo sobre húmedo. Y que uno también haga el mismo ejercicio que tú hacías en la soledad de tu taller, por decirlo de alguna manera. Cuando tú mirabas, estabas aquí a 1 metro de distancia y luego te vas hacia atrás como a 5 metros de distancia, dependiendo del espacio de la galería o de la sala, Sí. y hiciera ese juego, ¿no? Y hay tantos factores, ¿sabes? Juega. Están los factores de no solamente la distancia, sino que la cantidad de pintura que vas preparando, los pinceles que escoges, las brochas que escoges, y toda esa, la iluminación del lugar. Todas esas cosas son factores que uno cuando a veces hace un proyecto Que determinan el trabajo. te determina. Absolutamente, te O sea, determinan el trabajo. es así, en pintura es así, es algo inevitable. Y obviamente es parte del oficio, es parte de lo que uno va a aprender. Para mí esto significó mucho aprendizaje. O sea, hacer 20 retratos de esto me significó conocer las distintas tonalidades de sombra, las posibilidades de aquello. Mira, este cuadro... Ella, Anabel, que es del Salvador. Este lo hice en España porque se nota, cuando hay unos descanses, es porque lo Porque traje- no lo trabaja con bastidores. Claro. Para el tema de... traerlo enrollado. Claro, lo tiene que traer en el avión, qué sé Y yo. ahora cuando lo monté en bastidor, bueno, cuando lo traje y lo monté en bastidor y vi que habían estos descanses, lo dije así porque me gustó esta cosa de que no estuviera todo completito, todo perfecto, todo hecho y esta Porque era parte la también huella del gesto. la huella del inacabado. Sí, ¿sí? súper bien. Entonces le da una humanidad. Vamos a entrar a la sala más grande de la PECH, ¿cierto? La sala que es, hagamos un paneo completo porque es fantástico lo que hace acá. Esto es, este montaje, bueno, ya se ve a la entrada, te empieza a recibir de esa manera, pero aquí es el cuerpo, más que el cuerpo, es el rostro que te abraza, te contiene en todos los puntos, ¿cierto? Aquí hay algo que tú no puedes quedar, digamos, inaversivo. O sea, tú ves que es la medida estándar, que hay una intención tuya, ¿cierto? Pero aquí te envuelve estos rostros que se están observando, todos. Y también lo interesante que tú pusiste con la intención, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, 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 mujer, vas jugando con los géneros. Claro. Y también, obviamente, que cada personaje es de distintos países. Háblame en esta sala, ¿qué tú sientes al estar acá? Bueno, más que lo que yo siento, lo que me ha dicho la gente. Es Lo que interesante. me ha dicho la gente que se Súper siente interesante. normalmente como intimidados. Eso me dice la gente que obviamente se sienten observados, ¿ya? Y era algo que quería lograr, o sea, tampoco es tan inocente, no es algo que se ve así. Como la menina, no quiero ser... Claro. Entonces, a ver, ¿y cómo se logra esto? Seleccionando las imágenes que están mirando directamente a la cámara en ese momento. Entonces, si te fijas, todos están mirando directamente, no hay nadie que esté mirando para el lado, ni para arriba, Claro. ni para abajo. Claro. Lo otro, seleccionando rostros que estén más o menos frontal o 3/4, ¿ya? Todos dirigiéndose hacia la cámara y todos más o menos en la misma proporción. También, si te fijas, todos tienen más o menos la misma altura, el mentón acaba donde mismo, ¿ya? Hay ligeras diferencias entre uno y otro, Esa es la pero intención manejada por ti. todo eso ha sido manejado de forma consciente. Entonces, Manipulado, sí, importante. sí. Claro. Ahora, siento que hay retratos que están más logrados que otros. A mí obviamente me gustan algunos más que otros. ¿Por qué tú dices más logrado? ¿En qué términos tú ves más logrado? ¿El más tiempo o el resultado es lo que tú buscabas? Sí, el resultado está de acuerdo a eso, porque hay resultados que uno busca y hay otros resultados que a veces no se dan. Perfecto. Y como estos son proyectos que hay que rendirlos en un momento determinado, pues ya, Los tiempos hasta aquí complicados. llego, hasta aquí llego. Entonces, Ya. por supuesto, por ejemplo, el retrato de este amigo es Jerome. Él es un... Hagamos, por favor. Este Jerome es un chico belga, ¿ya? Un amigo tuyo. Un amigo que tenía un café en Rancagua. ¿Ya no está allá en Santiago? El café ya lo tiene, pero él vive en Rancagua. Vive. Sí.
una muy buena persona. Entonces, aquí también era esta cosa el desafío, porque tampoco es un tipo de persona que sea muy predominante aquí. Entonces, jugar con todo este tipo de rosas así que quedara tipo Peppa Pig, así como El biotipo, tú dices. Claro, claro. Entonces, la idea era que quedara con su rasgo propio, pero que tampoco fue una caricatura. ¿Me entiendes? Entonces, porque los colores también es muy fácil caer en el facilismo, entre comillas, de los estereotipos, ¿ya? Y bueno, es muy distinto a como sucede con esto. Este otro de esta mujer, que ella es Mercy, de Ecuador, ¿ya? Una mujer de rasgos morenos, ¿ya? Entonces, que te decía otra cosa, bueno, mira, eso también me interesaba capturar. Te quiero hacer una pregunta, de forma genérica. Ok, tenemos visibles que son en esta sala, están instalados 20 rostros, ¿cierto? Y tú trabajas a partir de fotografías, ¿cierto? Cada fotografía tiene su propia complejidad y eso también te significa en cierta manera si llego o no llego al resultado. Sí, ¿Pasa eso? Sí, pasa eso. Por eso es que se hace una sesión fotográfica. Porque la sesión me permite escoger varios referentes y a lo mejor no es ninguno de esos en concreto, sino que a lo mejor es la mezcla de uno más del otro. Entonces, la pose del uno, pero con la iluminación del otro. Porque yo en la sesión fui jugando con esas cosas. Y en más de alguno me sucedió. Entonces, pero también fisiológicamente, cada rostro, obviamente, son todos distintos. Sí. Esa es también la riqueza que hay aquí. Claro. Hay no solamente 20 distintos rostros de distintos países, ya es un tema. Ya hay la diversidad que llamamos. El tema de la diversidad, correcto, ¿cierto? Pero también está el tema de la textura, de la calidad del color. Hay una paleta muy amplia. Muy amplia. Y eso también es un desafío, Leonardo, ¿no? Sí, porque la fotografía también. Es muy interesante. La fotografía te lleva a hacer una cosa. ¿Me entiendes? Pero la pintura es distinta. Exactamente. Entonces uno. Es otro viaje, es otro. Alejarse Es otro proyecto, es otro proceso. Exactamente. Es otro proceso. Entonces, claro, hacer la calidez o la frialdad de una imagen fotográfica, la temperatura del color, como se llama eso. Tiene esas tendencias en que uno las tiene que manejar, porque si no, uno puede dejarse manejar por eso. Entonces, ahí hay una decisión que tomar. Y es complejo, no es tan fácil. Ahora, lo otro importante, volviendo un poco al proceso y a la selección, esto de la diversidad, hay gente que llegó fuera del proyecto, porque había hay más nacionalidades conviviendo con nosotros. ¿Chilenos tenemos acá? Es que son inmigrantes. Pero también un chileno podría ser un inmigrante, ¿no? No, un chileno puede ser migrante si vive aquí en Chile, o que se ha ido fuera, vuelve, es un migrante. Tú eres un migrante, Yo estaba hablando de del país. Exactamente. ¿Por qué no te pusiste como autorretrato? Porque eran extranjeros que residen en la región. Entonces hay un proyecto que tiene una estructura concreta. Exactamente. Por eso. Y en esos parámetros. Y parte del fundamento era que habían llegado durante los últimos 10 años. Entonces, a veces, claro, porque también tenemos migrantes de décadas. O sea, no sé, aquí tenemos los sirios, palestinos, coreanos, entonces, que han creado colonias, italianos, de muchos años antes, alemanes, ingleses, pero estos son italianos. Pero estos son personas que han llegado en los últimos 10 años, ¿ya? Que abundan más gente del continente americano, ¿ya? Entonces es lo que predomina a lo mejor aquí. Pero tampoco quise que se viera solamente eso, por eso es que hay gente de otras latitudes, no sé, bueno, ella es de Venezuela, ella es brasileña, pero este hombre, por ejemplo, Gavin, es sudafricano. Y es blanco, claro, porque nos habla de una historia. En blanco colorín, si te fijas. Colonialista. Es su historia. Ahí estaría muy densa. Es su historia, pero Gavin es una excelente persona. No estoy hablando de una persona. Es la historia. La carga de cada Exactamente. Eso es interesante. Sí.
¿Tú sientes que este proyecto tiene un paradigma en concreto? ¿A qué te refieres con...? El paradigma de que cada rostro tiene su propia carga histórica y en eso, tanto individualmente como globalmente, y al situarlo en un espacio ya da otra lectura. En esos términos, digamos. Mira, una de las líneas de mi trabajo pictórico habla de la fragmentación. ¿Ya? Entonces, desde que hice el magíster en artes visuales de la Chile, en el 2005, 2006, empecé a trabajar con ese concepto de la fragmentación. ¿Ya? ¿Y qué significa la fragmentación para mí? Es recoger distintos elementos de distinto origen, ponerlos en conjunto y a partir de eso se tiene una semántica distinta, un significado. Ya no son solamente los significados individuales los que puedo leer, sino que hay un significado total. Mayor. Y yo creo que aquí está presente la fragmentación, porque están estos significados individuales, lo que representa cada una de estas personas, con su historia personal, su nacionalidad, esa carga de la que hablábamos recién, colonialista, en el caso, por ejemplo, del origen de Gavin. Pero ¿qué pasa cuando se juntan todo esto? ¿Siguen leyéndose esas individualidades o tenemos otra cosa? Esa es la pregunta. Ahí está el meollo del asunto. Y eso es lo interesante que tiene esto, que el arte y su deriva nos hace plantearnos cosas que no son lecturas lineales. Que no están en la historia normalizada. Claro. Y yo le llamo la polisemia de los significados, o sea, la polisemia del lenguaje pictórico, que es como el lenguaje literario, como la poesía también es polisémica, o si no sería una narración, sería más directa. Claro. Y aquí, claro, hay una narración, hay un hilo conductor que le decimos sí, inmigrante, llegado a Chile en los últimos 10 años, pero lo otro es lo que deducimos cada uno. ¿Ya? Es lo que a cada uno la carga. Esa lectura entre líneas es lo que el espectador, es lo que las personas, es lo que cada uno percibe. ¿Ya? Por eso esto es bonito, es interesante y uno lo puede gozar de algún modo porque no se acaba en esto. Y es ahí la excusa de la pintura. Hay un ejercicio que uno se hace. ¿Qué pasaría si esto hubiera sido fotografía? ¿Es lo mismo? No. No es lo mismo, obviamente. Porque lo que hace la pintura en este caso, al hacer el camino inverso de la fotografía, vuelve a ser único esto que es multiplicable. Cuando es fotografía se multiplica y tú tienes 100.000 o 1.000.000 de copias iguales. En cambio, cuando tú lo traduces en pintura, utilizando una fotografía referente, vuelves a hacer eso que era multiplicable único. Igual que la persona. Es curioso lo que tú dices, porque cuando llegaron los colonizadores a Sudamérica, venían con ilustradores. Sí. ¿Cierto? Sí. Bueno, el gran Charles Darwin venía con un ilustrador, qué sé yo. Oye, el Libertador tenía su ilustrador, Bernardo Higgins tenía su ilustradores que eran los, haciendo la analogía de cierta manera, los camarógrafos, ya, los reporteros gráficos testimoniales de la época. Entonces es interesante lo que tú dices porque tú estás dando la vuelta, ¿cierto? Invertida, diciendo, y que es así, en concreto, bueno, la pintura anacrónica es, ¿no? Con todo el respeto posible, desde el campo del retrato, ¿cierto? Ya, ¿qué pasa cuando una fotografía, y además fotografía digital, ya ahí pasamos a otro plano, ya no es la análoga, ¿no? Entonces eso también provoca una fisura interesante. ¿Qué pasa ahí? Ahí yo creo que está el juego del tiempo. Porque la fotografía digital, con los medios actuales, todo es instantáneo, todo es rápido, todo es sí, tenemos una foto y la tenemos, el celular, la foto. En cambio, cuando tú haces el ejercicio de revertir el proceso, ya el tiempo cobra otro sentido.
La pintura es una invitación a estar en el presente. Yo lo llamo así, porque uno está, cuando está embebido, logrando algo, está concentrado, creando una superficie, manchando, en todo este proceso que vimos hace unos minutos atrás. Claro. Y uno está en el presente, está sumido en el presente, no está en el qué voy a hacer mañana, qué voy a hacer de comer, qué sé yo, dónde tengo que ir, o no estoy pensando, qué hice ayer, qué dejé de hacer, a quién no vi, o qué cuenta no pagué, ¿me entienden? Estoy aquí en el ahora. Correcto. Y entonces eso sería para mí, y para muchos, esto obviamente no es un invento mío, lo más parecido a la meditación. Y ahí ya se nos mete en otros campos. La pintura y el dibujo y todo lo que es la representación, ¿ya? Tiene mucho que ver con esos estados de conciencia conscientes, por así decirlo, ¿ya? Es un camino, y lo interesante es el darse cuenta. Claro. Porque si uno lo hace sin darse cuenta, vale, puede pasar el tiempo y a lo mejor hacer una pintura la experimenta desde otro punto de vista. Entonces yo por lo menos trato de darle ese punto de vista, ¿ya? Del estar concentrado en el momento, de querer lograr que este tono sea distinto de este y así sucede. Renato, mientras tú hablabas, me recordaste una imagen muy interesante cuando los hermanos Lumière proyectan por primera vez en público, ¿ya? A propósito de la velocidad del tiempo. A propósito de la velocidad del tiempo. Cuando ellos proyectan, ¿cierto? La primera imagen, ahí no sé si la embarraron, que era un tren que venía hacia frente, en blanco y negro. En aquella época, sin sonido ni nada, la gente en la butaca salieron corriendo porque pensaban que iban a pelear. ¿Qué pasa ahí con el tema de la pintura en tiempos que no existía ni la fotografía, ni el cine, y los tiempos eran otros, ¿cierto? Ni menos el cine, ni menos el cine. Estamos hablando remotamente para atrás, muy remotamente. ¿Cómo lo tomaban eso? ¿Cómo se asumía? Porque ahora la gente viene a esta sala, fue la semana pasada, nomás estamos en el 2023, donde la tecnología va en una velocidad que nosotros no estamos conscientes. Constantemente se van encontrando. Pero hay detalles importantes en lo que tú estás diciendo, ¿Sí? en la velocidad, en el tiempo. ¿Sí? Hay cosas que una fotografía no tiene. Y que estos cuadros, por ejemplo, tienen algo en común. Y que no es solo el artista. Si tú te fijas, todos los cuadros son diferentes personas. En todo el rato que hemos visto la entrevista con él, todos tienen sus ojos en distintos colores, en distintas expresiones. Todo artista en un cuadro, en una pintura, independiente del tiempo, deja algo que es propio, como Da Vinci. Porque siempre hablamos de Da Vinci dejaba su propia imagen reflejada en sus propios cuadros. Claro. Hay algo de Y eso no lo hace la fotografía. A propósito de lo que dice Menaje, súper interesante y son muy acertado. En el catálogo que tú realizaste y que entregaste acá en esta inauguración y las otras que ha sido, ¿cierto? La que te escribió, la crítica de arte, no sé, o historiador, dice algo súper interesante y súper importante a propósito de los ojos, que la Carolina, que el ser humano, el cuerpo, porque tú trabajas con el cuerpo, hay un cuerpo que tiene vida y muerte, que es inerte, por un lado, ¿cierto? Pero también está el cuerpo que es el alma, que es algo que no lo percibimos, que es más allá de eso. Sí. A propósito de las ventanas. Esto es como el cuadro de Dorian Gray que tiene su espíritu. Porque yo veo a esta mujer, por ejemplo, yo veo este cuadro, esta imagen, tiene una Con la camiseta expresión. de Ecuador, por ejemplo. No, pero tiene una expresión. Mírale la cara, mírale las ojeras que tienen en su fisonomía, en su cara de esperanza, que el autor está reflejando un sentimiento. Tú también estás consciente de que, aparte de lo matérico, hay algo más que eso, a propósito de lo que dice Menaje. Yo creo que es inevitable
la cuestión metafísica que está invertida en esto es inevitable. O sea, siempre hay un momento en que uno enfrenta algo, ¿ya? Y hay algo más allá de eso, ¿ya? Incluso uno puede decir, pero ¿cómo llegué a hacer esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? Te desdoblaste. Claro, o sea, no incluso desde el punto de vista histórico. ¿Cómo llegué? A ver, mi historia hasta aquí, ¿cómo ha sido como para llegar a hacer esto? Exacto. Yo digo, ¿cuántos hacemos ese ejercicio realmente? Sino que vamos por la vida haciendo. Pero no nos detenemos a decir, a ver, llevo 16 pinturas, me quedan 4 por hacer, ¿por qué he llegado a hacer esto? ¿Qué es lo que me interesa? ¿Qué es lo que quiero decir? Ya no es solamente ganarme un fondo para tener recursos y hacer lo que me gusta, que me conozcan. Y levantar un proyecto. Claro. Exacto. Entonces es porque yo creo que hay caminos, hay influencias, hay derivas en la vida de cada persona que lo llevan a distintos lugares, no solamente físicos, sino que lugares de posición, ¿ya? De lo que soy, de lo que quiero decir, de lo que quiero construir. Quería decir una cosa, por favor, a propósito de lo que dijeron un tiempo atrás, del que uno está en los otros también, en esa mirada, porque en la mirada está el alma de la persona. Hace unos años atrás, la ventana. hace unos años atrás, que eso es parte de la tradición judaica, Sí, sí. ahí que habita Sí. la divinidad, por así llamarlo. Ahí está Adonai. Ahí está, mira a través de nosotros. Ya, eso me parece poético completamente. Sí. Ahora, lo que quería contar es que hace unos años atrás fui a hacer una residencia artística al MAM, Chiloé, ¿ya? Y fui a impartir un taller de retrato, ¿ya? A la comunidad del MAM. Y se hizo un llamado, también fue un proyecto fondal, financiado. Yo estuve un mes de residencia artística donde yo retrataba a las personas, pero ellos me retrataban a mí. Y el resultado es muy interesante porque no me acuerdo cuántos cuadros son en realidad, son pequeños, son tamaño carta aproximadamente, casi 40 personas o 60 personas retratadas de la comunidad de Castro, hombres, mujeres, ancianos, niños, estudiantes, profesionales, dueños de casa, de todo, pero 60 versiones de mí mismo que ellos hacían. Y era increíble verse tantas veces. Y esa forma del retrato, a lo mejor inocente de una persona, que claro, yo le di ciertas pautas de cómo hacer un retrato, y estaba mi retrato y el retrato de los otros al mismo tiempo. Encontrarse y sorprenderse, decir, este soy yo, lo encontré fantástico. Cómo uno estaba en los demás y los demás en uno. Eso era muy interesante. Que al final nos damos cuenta que somos unidades, obviamente. Y hay una diversidad también en ese universo que es también alucinante. Exacto, pero al final también somos un cuerpo, un solo cuerpo social. Sí. Eso en general, por eso el ejercicio del retrato es una excusa para todo esto, para este divertimento, por así decirlo, para este proceso, para evidenciar estos momentos, para decir aquí estoy, aquí estamos, más que eso. Este retrato, por ejemplo, de esta mujer, Y ya es de Japón. ella es una japonesa. Sí, es una japonesa que vive en Rancagua, es una empresaria. Me acuerdo cuando se expuso este retrato la primera vez que fue en el Museo Regional de Rancagua. Y en esa exposición fueron muchos de ellos, y eso también fue muy bonito. Y me acuerdo que fue ella con su familia, con su marido y sus hijos. No sé cuántos niños tenía, como 3 niños. Y el más chiquito llegó a donde está el cuadro, no sé si te conté el día de la exposición. Y lo miró el cuadro que se había, porque estaba puesto un poquito más cerca, y lo miraba y decía, mamá, tú eres la más bonita de todas. De una inocencia, pero ¿qué quiero decir con eso? Sí. El niño, sin haber recibido ningún entrenamiento de nada, ni se le dijera nada, obviamente reconoció a su madre. Exacto. Y le dijo, tú eres la más bonita de todas. O sea, es una pintura, no era su madre. Entonces, esa cosa que tiene el referente, el original, ese juego es muy interesante. Yo quiero hacer un hincapié en esta muestra, en las células que tú instalaste, porque en la célula aparece el nombre, apellido, obviamente la medida, aparece la procedencia, el país, pero hay algo
súper interesante, importante, que tú lo visibilizas, que cuando llegó a este país, a Chile, el arribo a Chile, el año, Sí. ¿cierto? Y la actividad, Ujú. ¿ya? Que eso, y en todo cartoncito, ¿cierto? Celda le llamamos Sí, nosotros sí. técnicamente, ¿ya? Están puestas. Y eso es súper importante, Leonardo. Sí, porque si te fijas, la actividad es un dato número. Cuando uno le pregunta qué es, uno responde persona. Uno siempre responde soy, no sé, profesor, jardinero, pero uno dice soy persona, o sea, y hay una cuestión que es la identificación. Exacto. Nos identificamos con lo que Ese es el hacemos. punto. Ahora, uno se puede preguntar, ¿somos eso? ¿Nos limitamos a eso? Los artistas normalmente nos sentimos felices con una cosa a la que hacemos, pero somos mucho más cosas, o sea, tenemos mucho más roles. Exacto. Auto adquiridos, autoasumidos y a veces determinados, dependiendo de la familia, de, no sé, si formo parte de una junta de vecinos, ¿me entiendes? O sea, a veces salimos de una habitación y somos otros, ¿ya? En el caso de ellos, de los inmigrantes, incluí su profesión, su actividad, ¿ya? Porque ellos se sentían orgullosos de eso, normalmente. Porque algunos de ellos también no podían ejercer su profesión, pero aquí estaban haciendo otra cosa, otra actividad. Entonces, son situaciones distintas. Sabemos que para ejercer en otro país que no es de origen cuesta mucho. Ahí están las homologaciones de los títulos, las oportunidades laborales, pero en este caso lo quise incluir por eso, porque ellos se sentían orgullosos. Por ejemplo, esta mujer que quiso salir con su atuendo mexicano, ella es artista, ella es cantante, ¿ya? Y canta corrido mexicano, música folclórica mexicana, y ella quería aportarlo con orgullo, no solamente ahí en su vestimenta, que es la única que aparece con vestimenta típica, ella quiso salir eso, sino que también quiso que se mencionara eso. Entonces es un dato no menor, y el del ¿cómo se llama? El año de arribo a Chile, habla en general de grados de arraigo. ¿Ya? Hasta cuánto tiempo llevan aquí, se sienten cómodos, no se sienten cómodos, porque claro, todas las historias de vida son distintas, suceden muchas cosas. Suceden muchas cosas. Leonardo, te quiero agradecer profundamente todo este relato que has dado contundente, súper interesante, con tu proyecto Visibles. Ha sido súper interesante ir como viendo diferentes planos de cierta manera y vamos a estar ya arribando, ¿cierto? Este sábado a salir al aire en YouTube, ¿cierto? En Mirada, si tú quieres pedir un saludo. Bueno, nada más que agradecer la atención, espero no haber aburrido a la persona con este relato. Pero sí es una invitación a reflexionar acerca de lo que hacemos, no solamente en términos de lo que son las artes visuales, que es interesante, sino que también el rol que jugamos en nuestra sociedad. No solamente dejarnos llevar por los noticiarios, que sabemos que es agobiante, pero que no solamente hay personas que no se adaptan, sino que también yo creo que hay muchas más que quieren aportar, que quieren venir a trabajar. Entonces también es parte de nuestro ser receptivos, obviamente. También hay chilenos fuera que a veces no se portan bien y son parte de los titulares. Entonces yo creo que la idea y la invitación es abrirnos y no juzgar a veces demasiado rápido, no dejarnos llevar por los titulares a veces que son, como se llama, muy grandilocuentes y se aprovechan de eso, o sea, en el fondo. Pero no significa que eso no sea real, ¿ya? Aquí, además, todos tenemos genes de migrante. Todos venimos de afuera, O sea, aparte de nosotros siempre. La mezcla que tenemos aquí en Chile. Absolutamente. Todos somos mezcla aquí, todos somos filtros. Muchas gracias, Leonardo, y nos vemos al próximo capítulo, Mirada del Arte. Y para cerrar este hermoso día viernes, y se vayan con cuerda y con música y con alegría, tenemos a Acústico, un especial que realizamos junto a Ucamapu para poder mostrar la música de nuestros cantautores emergentes. Así que vamos con este cierre ya
desde Conedasca de día viernes. Hola. ¡Hola! Bacán verlos de nuevo, chiquillos, chiquillas, bacán. A la compañera ahí, a Terciela otra vez allá en... ¿Cómo se llamaba el espacio? Todo el paisano, habían varios. Te escuché, la carpa, estuvo muy buena, me encantó tu música. Bacán. A la otra hermana que estaba igual también la escuché la café. Así que nada, agradecida de poder verlo, a mi amiga la Neda, bacán. Esta canción se llama Despertar. Por mi ventana y respirar el impulso de huir de esta ciudad. Alrededor veo solo injusticia. Están cegados de poder y de avaricia. Deben corruptos robos del Estado. Vamos con esta siguiente canción que se llama... Uy, espérate que se me olvidó cómo empieza. Cosas que pasan. Voy a tener que cantar otra porque no me acuerdo. Después te acuerdas y me pasó igual. Esta canción se llama Mi Condena. No puedo
para que cante conmigo. ¿Y no tiene contraseña? ¿No tiene? ¿Ah, la opción nomás? Sí. Sí. Ah, ya, ya, dale, dale. Gracias. Mira, chanchito. Pasa por ahí. No, sí, ahí justito. ¿Sí te lo acerco? 1, 2,
Bueno, espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y ya no nos vemos hasta el lunes. Pero este domingo no se pueden perder, Domingo de Letras con Florida Escobar, y el sábado, como siempre, al mediodía, un nuevo capítulo de Mirada de Arte con Carlos Lizama Peña. Un abrazo y que tengan un espectacular fin de semana y recuerden, el lunes día festivo, así que no tenemos programa hasta el martes, que tenemos un especial de la ruta donde nos mostraremos todo lo que hicimos en San Bernardo. Un abrazo, los quiero mucho.